Notimundo Estelar. Información inmediata. El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios acordó subir el salario básico para 2026 de $470 a $482 este 15 de diciembre. Es un aumento de $12 al mes. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora el economista Javier Rosero. Él es presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores FedExport. Economista Rosero, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, qué gusto saludar a usted y a la audiencia en esta noche. Gracias nuevamente por estar aquí junto a nosotros. Según dijo el presidente de la República, esta es la primera vez en casi una década en la cual no hay imposición, sino un consenso entre gobierno, empleadores y trabajadores. Como sector exportador, ¿afecta esto a nuestra competitividad a nivel regional, a pesar de haber llegado a este consenso que se dio? Bueno, María del Carmen, justamente uno de los aspectos que desde nuestra silla en el Consejo de Trabajo quisimos preservar fue justamente la sostenibilidad financiera de las empresas. Yo creo que este acuerdo es el reflejo de ese esfuerzo significativo que está haciendo el sector empresarial por converger en un marco de estabilidad, pero sin separarse de su arista técnica, porque evidentemente se han valorado muchos criterios en materia económica, de creación de valor del trabajo. Nosotros creemos que hay que apuntar mucho a que la política salarial se defina sobre la base de la productividad laboral, que no es otra cosa que cuánto contribuye el trabajo en correspondencia a la creación de valor en una empresa. Y creemos que hacia allá debe apuntar esos grandes objetivos. Sin embargo, el acuerdo de este momento recoge todas esas variables y también nos permite plantear, me parece a mí, a nosotros, una nueva discusión, que es cómo insertamos a las personas que en este momento se encuentran en la informalidad, el subempleo y el desempleo al circuito formal de la producción. Y sobre todo este acuerdo debe significar una oportunidad para que las empresas que en este momento quieren contratar, junto con las personas que en este momento están demandando empleo, podamos derrumbar en conjunto en el Consejo de Trabajo esas barreras regulatorias que hoy por hoy no nos permiten poder conectar esos dos intereses, porque los sobrecostos que tenemos en general en toda la política laboral han creado esta distancia entre ese interés de poder generar más volumen de producción y más empleo. Y sobre eso obviamente tiene que irse anclando una política salarial que tenga mucha más previsibilidad, que siempre tenga un apego a variables técnicas, y creo que este es un primer paso. En este caso sí hay un fundamento técnico para haber llegado a ese aumento del salario básico unificado. Indiscutiblemente, María del Carmen, y eso es algo que valoramos mucho, porque inicialmente recordará usted que las posiciones, sobre todo desde el lado de los trabajadores, empezaron con una distancia mucho más amplia. $100 pedían de incremento. Exactamente, y nosotros creemos que el verdadero punto de encuentro que tenemos entre empleadores y trabajadores es la realidad que se refleja en la técnica y que nos une sobre la verdadera capacidad de absorción que tiene la economía y las empresas de poder sostener y crear nuevas plazas de empleo, más que un tema, un conector emocional, que creo que más allá de eso, lo que nos convoca en este momento es dar una respuesta concreta, es una respuesta fija alrededor de qué es lo que queremos hacer en materia de empleo, pero sin que eso ponga en riesgo, primero, la sostenibilidad de las plazas de empleo. Eso me parece que es lo principal, pero para que eso ocurra, no podemos poner en riesgo las fuentes generadoras de ese empleo, que son las empresas. Así que yo sí rescato mucho que el apego a estos criterios técnicos que siempre pueden ir recopilando, recogiendo la mejor información para poder acercar lo más posible a la verdadera realidad
de tanto trabajadores como de las empresas haya prevalecido en este acuerdo. Ahora, economista Rosero, yo le preguntaba al inicio de esta entrevista si esto de alguna manera va a afectar nuestra competitividad regional. Y lo pregunto porque obviamente frente a los costos laborales que existen en nuestros países vecinos como Colombia o Perú, estamos hablando de que ellos tienen monedas distintas, no es una moneda dura como el dólar, son monedas devaluadas en ambos países, y en ese caso, ¿qué va a pasar? Esos $12, que no son en realidad $12, porque a eso hay que sumarle todos los costos por beneficios de ley, el seguro y todo esto, costos laborales, ¿va de alguna manera a afectar el precio final, el precio del producto en los mercados internacionales? Aquí hay dos aristas que hay que separar, María del Carmen, y el primero para poder responder esta pregunta es que tenemos que partir del concepto de que estamos enfrentando un problema estructural de la economía. No es solo de hoy, sino que históricamente el país ha venido arrastrando una carga de incrementos salariales que previamente no se habían correspondido con la realidad económica del país y con la capacidad de absorción real que tienen las empresas. Y yo creo que eso ha hecho que, por ejemplo, hoy en día, como se ha destacado en este mismo medio de comunicación, el Ecuador tiene uno de los salarios más altos a nivel nominal, pero si lo medimos por hora, porque la jornada en el Ecuador tiene 40 horas, mientras que en nuestros países competidores las jornadas tienen 44, 48 horas por semana, seremos seguramente el más alto en términos de ese costo laboral. Si a eso le sumamos todas las rigideces y los pasivos laborales que se han creado por toda una maraña de problemáticas y regulaciones en materia laboral y con un código del trabajo que está totalmente desactualizado, la respuesta es sí. Tenemos una brecha de competitividad muy importante contra nuestros competidores, sin ir muy lejos, en la región andina, pero peor aún si nos comparamos, por ejemplo, con los centroamericanos, en donde efectivamente en productos agrícolas, por ejemplo, que la vocación agroexportadora del país está muy enfocada hacia allá, nos ponen una seria desventaja. Y es por eso que nosotros creemos que esta definición primero permite precautelar que no exista un incremento que sea desmedido o que no se corresponda con el momento de la realidad productiva del país y la capacidad de absorber. Ahora, eso sí es importante, María del Carmen, que esta no es ni el inicio ni la solución completa de los problemas en materia laboral, porque esto tiene que significar, como yo decía hace un momento con usted, que vamos a tener también que abordar todas las otras aristas que permiten tener una política integral alrededor de qué queremos hacer para emplear más personas y, como usted bien decía, que nuestros productos de exportación puedan seguir llegando a nivel internacional con costos que sean competitivos, pero que además nosotros sí creemos que pueden seguir cubriendo las necesidades de los trabajadores y al mismo tiempo generando empleo formal, porque cada dólar que le damos de incremento salarial que no tenga una justificación, estamos expulsando hacia la informalidad y el subempleo una posible oportunidad de creación de plazas de empleo. Por eso yo también le hacía esta pregunta, conociendo pues los altos costos laborales que tenemos en nuestro país en comparación de otros países de la región, limitándonos un poco a nuestros países vecinos, digamos, o de la región de América. En todo caso, con esto, ¿qué va a pasar? ¿El sector exportador va a absorber, está preparado para absorber ese aumento o se lo va a trasladar a los productos en el precio final? ¿Cómo lo van a manejar? ¿Cuál es la estrategia del sector? Esa es una muy buena pregunta, María del Carmen, porque el funcionamiento de un sector exportador tiene como principio que nosotros no podemos trasladar el costo hacia nuestros compradores, porque lo que termina ocurriendo es que se genera algo que se conoce como el desvío de comercio. Y esto no es otra cosa que el comprador encuentra que si es que se trasladan o se intentan trasladar esos costos, busca opciones que sean mucho más asequibles en términos de precio, que a veces nos ha terminado ocurriendo contra nuestros competidores aquí en la región o fuera de la región. Y es por eso que es tan necesario precautelar los temas. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer para contrarrestar esto? Porque nuestro compromiso con el país sigue en firme, que es sostener, y no solo eso, sino que el sector exportador, bajo los datos que tiene el propio Ministerio del Trabajo,
las 5 primeras empresas que generaron más empleo joven sobre la campaña que se hizo durante el año anterior y el transcurso de este año son empresas exportadoras. Y eso tiene mucho sentido porque nuestra intención es seguir expandiéndonos a mercados internacionales sobre la base de incorporar nuevo talento humano. Pero esto también significa que mientras logremos mantener una política salarial que esté más alineada a temas de productividad, vamos a tener que encontrar eficiencias en otros espacios, y mucho de ello también le corresponsabiliza y le corresponde en general a las autoridades, María del Carmen, porque este no es un tema exclusivamente de tarea del Ejecutivo. Hay temas, por ejemplo, en los gobiernos autónomos descentralizados donde la sobrecarga de costos está asfixiando a las empresas, y creo que ahí podemos encontrar esas eficiencias que nos permita sostener las plazas de empleo. Lo propio la Asamblea desde el campo de vista legislativo. Entonces yo creo que este es un compromiso a todo nivel que sí abarca al sector empresarial, pero también a las autoridades y obviamente una corresponsabilidad de los trabajadores en la medida en que podamos encontrar esos puntos de convergencia para poder modernizar lo que tenemos en el marco laboral actualmente, que de seguro no nos deja tranquilos para poder contratar ni a los empleadores, pero tampoco, no solo a los trabajadores, sino a quienes están esperando formar parte de las filas de los trabajadores. Y yo creo que ahí tenemos 5 millones de personas que están esperando una respuesta para poder acceder a esa oportunidad de empleo. Y justamente por eso, ¿qué esperan ustedes del gobierno concretamente ahora? Bueno, nosotros hemos planteado ya una agenda que pueda en el año 2026 empezar a recomponer y enfocar mucho los esfuerzos en conjunto, porque esta no es una tarea que se le puede atribuir exclusivamente a una administración, cualquiera esta sea, sino que esto viene de un trabajo propositivo, y el sector exportador se caracteriza por eso, tener mucha construcción alrededor de las propuestas que puede hacer para que en materia de competitividad. En el tema laboral creo que hemos abordado bastante. Habrán otros temas, María del Carmen, asociados a lo laboral, como por ejemplo la reestructuración de la seguridad social. Nada puede recomponerse en materia de seguridad social si no incorporamos a la base de los aportantes a quienes hoy no tienen un empleo, pero de alguna manera están vinculados a alguna actividad productiva. Hay que traerlos al circuito formal de la economía para que también formen parte de la base de aportantes. Habrá que ver otro tipo de estructura de costos, por ejemplo, en materia logística, en materia tributaria, en materia financiera, como decía, en costos asociados a la política pública, que nos permitan ya no solo discutir de manera específica lo que nos ocurre en materia de un incremento de salario, que siempre puede ser importante y puede desequilibrar o equilibrar la balanza en favor de uno u otro espacio, sino que esto se vea en la integralidad de que el Ecuador es un país que tiene una estructura de costos rígida, y esto no puede ser atribuido exclusivamente a la coyuntura que estamos viviendo o a una administración, sino que es un arrastre acumulado de una sobrecarga de sobrecostos, de impuestos que eran temporales que terminaron siendo permanentes, de una sobrecarga de pasivos laborales que creo que tenemos que empezar a abordarlo en el 26. Eso debe revisarse entonces. Sí, porque lo que ocurre afuera justamente es que con una guerra de precios como tenemos en el comercio internacional, solamente va a prevalecer el que pueda ser más flexible en sus costos. Y por eso la sostenibilidad de la exportación, sobre todo, y de aquellos sectores que aspiran a ser exportadores, depende mucho de qué tanto podamos flexibilizar esa estructura de costos al interno. Y que hayan incentivos productivos que obviamente sean considerados por el gobierno para de alguna manera compensar esta alza, este aumento salarial que se ha dado. Y yo le doy la vuelta además a su reflexión para empezar, María del Carmen. Más que construir nuevos incentivos, que por supuesto siempre es necesario visibilizar en dónde puede estar mejor asignado ese incentivo, creo que partamos por corregir desincentivos. Partamos por descargar cuáles son estos sobrecostos que han venido mermando la competitividad del sector exportador. Entre esos, por ejemplo, lo que hoy enfrentamos en materia de seguridad, en un trabajo que estamos haciendo muy bien con el Frente de Seguridad, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, para poder contrarrestar el problema, pero creemos que hay mucho todavía que se puede hacer en conjunto para que ese gasto que nosotros estamos haciendo desde el sector privado lo podamos enfocar, por ejemplo, en innovación. Lo que pasa con el impuesto a la salida de divisas. De acuerdo. Para poder importar maquinaria, para poder innovar y que el trabajador pueda perfeccionar su talento, necesitamos descargar ese costo para que eso precisamente permita que el trabajador pueda tener unas mejores habilidades. Eso es lo que creo que está sobre la mesa en este momento.
el ISD, un impuesto que ha sido muy discutido en los últimos años. Además, en los últimos años se ha discutido mucho sobre esto. A ver, le quiero agradecer al economista Javier Rosero, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores FEDEXPOR, por habernos acompañado en este espacio y comentarnos un poco acerca de este acuerdo histórico para el país, después de que durante tantos años no se había podido llegar a un consenso. Gracias. Gracias, María del Carmen. Un gusto compartir con usted y la audiencia. Igual, una buena noche. Usted está escuchando Notimundo, periodismo